Buenos días, casi tardes. Bienvenidos a todos a este webinar organizado por Observatorio de Recursos Humanos en colaboración en esta ocasión con dos compañías muy conocidas, tanto de ustedes como de la propia RH, Edenred y Quatre Casas. Vamos a hablar de un tema pues que tiene siempre mucho interés, a pesar de que desde el punto de vista jurídico las novedades sean pocas, pero justo en un momento en el que es necesaria una flexibilidad cada vez mayor de los paquetes retributivos, la retribución flexible, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues siempre concita mucho interés. Y como os decíamos incluso en la convocatoria de esta sesión, ahora mismo el mejor beneficio que puede reportar una política de compensación es el ahorro que puede darle a las personas que la reciben. Sobre todo esto vamos a hablar hoy con tres personas que paso a presentar a continuación. Jaime Pavía, asociado principal de Quatre Casas, Manuela Martín, asociada senior de Fiscalidad Internacional de este mismo despacho, y María Urgorri, por parte de Edenred, como Manager Flex. Bienvenidos a los tres y un placer teneros con nosotros para ver este tema que va a dar preguntas, no quiero deciros yo cuántas. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Maite. ¿Qué tal? Gracias. Vamos a ir compaginando los temas de gestión con los temas fiscales y cedo la palabra en primer lugar a Jaime para aprovechar esta horita que tenemos al máximo. Muy bien, Maite, pues muchas gracias y buenos días a todos. Nada, bueno, un poco lo que ha reiterado Maite, la verdad es un placer teneros aquí y esperamos que esta horita pues que os sea de utilidad. La verdad es que la estructura del webinar, nosotros un poco huyendo de la estructura clásica o de los webinars que se han hecho últimamente o que se iban haciendo desde la pandemia, vamos a intentar hacer algo con un enfoque más práctico y en el que los tres panelistas nos vayamos intercambiando, ¿no? Y un poco dando nuestro punto de vista, porque además tenemos tres perfiles diferentes. Manuela y yo somos abogados de Quatre Casas, es decir, tenemos una proyección más legal, pero es verdad que Manuela está enfocada en el tema fiscal, que seguro que os genera mucha inquietud, y en mi parte más en la parte laboral y de gestión de recursos humanos. Y luego además tenemos el perfil de María, de Edenred, que por su parte, pues al final ella es la que conoce mucho el día a día de los productos de retribución flexible en los que vosotros, bueno, pues solicitáis, utilizáis y es donde os generan esas dudas, ¿no? Yo por mi parte, hacer, bueno, pues una breve introducción, asociado principal de Quatre Casas, ya lo ha dicho Maite, y es verdad que desde el punto de vista laboral, estrictamente laboral, no tenemos grandes novedades, seguimos con, digamos, las pautas clásicas, es decir, a la hora de incluir nuevos conceptos retributivos en la retribución flexible, vamos a tener que acudir a una innovación contractual, a una adenda al contrato de trabajo de cada uno de los trabajadores, una adenda que, como suele haber actualizaciones anuales o periódicas de esa retribución, pues también va a haber que actualizar. Yo creo que con esto ya estamos casi todos familiarizados. Seguimos, obviamente, con nuestra limitación del 30% sobre la percepción salarial total del trabajador que pueda ser retribución en especie. Eso nos lo establece el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores. Ha habido reforma laboral, pero esto no se ha tocado ni hay visos de que se vaya a tocar. ¿Cualquier tipo de retribución en especie? Sí, cualquier tipo. Tenga o no beneficio fiscal o tenga o no un tratamiento fiscal específico, cuenta para ese 30%. A efectos de cotización a la Seguridad Social, seguimos también con digamos, el mismo régimen, ¿no?, que establece el Reglamento de Cotización a la Seguridad Social, el artículo 23, que es, oye, con carácter general, se cotiza por estos conceptos por el coste medio que le suponga al empresario. Ese coste medio se calcula coste total del servicio, producto o derecho que ofrece el empresario entre los beneficiarios, ¿vale? Y esto se imputa en nómina. Otra cuestión laboral que muchas veces nos comentáis: ¿cómo contabilizo yo esto a la hora del cálculo de la indemnización por despido? Pues ahí nos regimos por el concepto extensivo de salario que está haciendo el Tribunal Supremo al menos desde 2013, que es, bueno, pues todo el concepto de retribución flexible, también tenga o no tratamiento fiscal específico, pues se incluye en esa indemnización, ¿vale? Eso desde el punto de vista laboral. Luego, quizá, según Manuela y María vayan desarrollando alguno de los elementos, pues os contaré un poco el impacto que pueda tener en la relación laboral.
productos como la educación, como los préstamos, como la entrega de vehículos, que sí que es verdad que tiene un régimen un poquito especial. Y antes de cerrar y dar paso a mis compañeras y que cuenten su parte, que también es muy interesante, hacer una reflexión general. Una reflexión general en mi experiencia desde lo que es más de la gestión de recursos humanos, y es verdad que ya desde hace un tiempo pues está habiendo una aproximación más de experiencia de empleado, que el foco se centra en el empleado, que el empleado es el foco en el que el empresario se tiene que centrar para atraer talento, para mantener ese talento y para generar productividad y para generar felicidad dentro del entorno de trabajo, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue de muchas formas, pero desde luego la retribución y las formas de compensación es una cuestión muy importante. Aquí la retribución flexible juega un papel muy importante. Y de hecho María ahora ya os contará, pues oye, más allá de los productos clásicos que siempre hemos tenido, existen otros nuevos que lo que buscan es precisamente una compensación más a la carta y que favorezca más esa experiencia empleado. Es decir, el empleado se trata como único, no hay un café para todos, y además esto lo conseguimos también gracias a, pues oye, todas las herramientas de gestión de datos que a día de hoy nos permiten personalizar esa retribución. La personalización de la retribución y la retribución flexible van de la mano, son sinónimos, ¿no? Yo por mi parte volveré sobre alguna cuestión cuando tenga la oportunidad, pero insistimos, ¿no? Que la idea es que sea un webinar dinámico. Así que os doy paso, María Manuela, para que bueno, pues podáis abordar vuestra parte. Perfecto. Muchísimas gracias, Jaime. Pasamos a la siguiente diapositiva. Creo que es importante, damos muchas veces por hecho que en casi todas las empresas ya tienen implantada una retribución flexible, pero lo queda entendida con los productos clásicos. Luego, para no hacer spoiler, ya entraré más en detalle, pero como decía Jaime, ahora vamos a una compensación total. Pero bueno, en los tiempos de crisis, y tenemos experiencias por crisis anteriores, es cierto que hay que centrar más el tiro en todos los productos que tengan exenciones fiscales. A día de hoy, por la crisis económica, la inflación, no creo que las empresas puedan asumir costes salariales, y esta es una buena forma de darle al empleado pues un mayor poder adquisitivo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Yo creo que para mí son infinitas, tanto para el trabajador como para la empresa. Que como os contaba Jaime, bueno, ahora veremos, no tiene exenciones para la compañía porque al final cotizan todo a la seguridad social, pero sí para el trabajador, lo que os comentaba, es un ahorro fiscal importantísimo. Luego, sobre todo en algunos productos que también puede haber unos descuentos significativos por esa economía de escala, por poder negociar con la compañía, con ciertos proveedores. Por supuesto, es una retribución totalmente a la carta. Puedo personalizar mi salario, siempre y cuando, por supuesto, el 30% para que no exceda para la retribución en especie, puedo que se adapte realmente a mis necesidades, porque además, como todos sabemos, al final conviven muchísimas generaciones dentro de una misma empresa. Y ya no solamente podemos hablar de generaciones, sino yo creo que hay que analizar más al tipo de trabajador que tenemos para definir un poquito qué arquetipos son. Porque ya no es lo mismo, ya no es quizás como antes una persona de 40 años que está casado, que tiene hijos, no. Dentro de ese colectivo podemos tener arquetipos diferentes y la necesidad para uno es muy distinta a la otra. Entonces, cuanto mayor abanico tengamos de productos con y sin exención fiscal, nos vamos a centrar en los que tienen porque son los realmente interesantes para obtener pues un poder adquisitivo mayor, pero sí se adapta a toda mi vida personal y laboral. Y, por supuesto, me motiva. Si yo al final cobro más y puedo destinar ese salario, al final tener un trabajador feliz es muchísimo más productivo que tenerle enfadado. Y para la empresa, como decíamos, al final es un aumento salarial sin incrementar costes. Damos esa mayor flexibilidad. Al final ese salario a la carta para que cada uno pueda jugar en función de sus necesidades puntuales. Damos también esa opción a la conciliación y a esa productividad.
lo que os decía, empleado contento, mayor productividad. Y por supuesto, yo no digo que haya que copiar, pero sí mira en tu entorno, ver tus sectores para de verdad ser una empresa competitiva. Se habla mucho de la fuga de talentos, que cuesta encontrar a distintos perfiles. Pues yo creo que hay que adaptarse a las necesidades del mercado y sobre todo en tu sector. No puedes estar desfasado porque igualdad de condiciones, un trabajador va a ver la misma oferta económica y se va a fijar en otras cosas. Luego hablaremos de la compensación total. Escuchar al Pero empleado, ¿no, María? Ahí. para mí fundamental, y más ahora en los tiempos de crisis, con el COVID nos hemos dado cuenta que es fundamental esa comunicación bidireccional. Tú tienes que saber cómo se sienten, qué necesitan. Los productos con exenciones fiscales, vosotros mejor que nadie lo sabéis, pero al final hay infinidad de cosas en el mercado para poder estar cerca del trabajador. Y perdonad que me enrollo mucho, pero sí, es verdad, es escuchar. Y cuando una vez que escuchas y ves los productos que se pueden adaptar a todo tu colectivo y que sea amplio, pues los vas a tener a todos contentos. Sin duda. No sé si, Manuela, pasamos. Sí, vale, yo he dejado de escuchar. ¿Vosotros habéis escuchado todo? ¿Sí? Yo sí. Yo por mi parte sí he escuchado bien pues, a María, ¿eh? Vale, fenomenal. Pues entonces espero que no sea por mi lado. Fenomenal. Bueno, por centrar un poco el tema fiscal que todos conocéis, pero bueno, por ir un poco de punto de partida, decía María que evidentemente esto supone un ahorro fiscal para los empleados. Entonces, ¿cómo o por qué se produce este ahorro fiscal? Pues básicamente porque estamos cambiando o modificando parte de nuestras retribuciones dinerarias en retribuciones en especie. Entonces, la particularidad es que podemos meter a estas retribuciones en especie, que básicamente, por decirlo así, de un concepto, es cuando el empleado no ve el dinero, no pasa por él, sino que es un flujo directo entre su empleador y un tercero. Se produce este ahorro por básicamente tres grandes conceptos. Lo primero es que hay retribuciones en especie que directamente la norma nos dice que no son renta para el empleado, con lo cual eso directamente sale del rendimiento del trabajo íntegro total que recibe ese empleado. Luego, hay algunas que sí que están sujetas a tributación formalmente, pero lo que hacen es que están exentas. Entonces, eso hace, igual que mi tipo medio de gravamen, que es al que se grava el rendimiento del trabajo que se integra en la parte general de la renta, pues ese tipo baje para todas mis rentas, tanto las del trabajo como para el resto de rentas que se pueden incluir en esa base general, que como sabéis, pues pueden ser alquileres, etcétera. Con lo cual, esto supone un ahorro también indirecto para otras rentas que yo pueda tener. Y luego, como tercer bloque, hay algunas que ni están no sujetas ni están exentas, pero por la manera en que se cuantifican, siguiendo lo que comentaba María también de ese poder de negociación que tiene mi empleador por trabajar a grandes volúmenes o grandes escalas, hace que es una valoración mucho menor de la que yo hubiese podido obtener si con mi renta neta pues yo me dirijo y adquiero esos productos, esos servicios. Con lo cual, esos son los tres grandes bloques que suponen al final del día que el trabajador tenga una tributación efectiva inferior en el IRPF. Y luego para el empleador, pues un poco siguiendo lo que bien señalaba María, pues al final te pone en una situación de ofrecer un paquete muchísimo mejor y diferenciarte de tu competencia de una manera clara. Entonces, como decía, estos tres grandes bloques son aquellas rentas que no están sujetas, aquellas rentas que sí están sujetas pero están exentas, y luego el tercero, oye, ni una cosa ni la otra, pero realmente me beneficio de una valoración un poquito mejor. Estos bloques, sobre todo el no sujeto y exento, al final del día para el trabajador es indiferente porque no tributa, pero es verdad que para el empleador las obligaciones, sobre todo de reporte, son muy diferentes. Con lo cual, eso sí que cuando analicemos nuestra política de retribución, tenemos que ver bien en qué categoría metemos cada uno de los productos que estemos ofertando. La definición, aquí la veis, es una definición muy amplia. Son renta en especie, la utilización, consumo
u obtención para fines particulares, y ahora entramos en eso, de bienes o derechos de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no suponen un coste para el que lo concede. Aquí hemos destacado un poco las principales dentro de cada categoría, pero luego podremos entrar en más, si son de vuestro interés. Entonces, entrando con las que están, no sé si algún comentario, Jaime, María, o entro en las no sujetas. Vale, las no sujetas básicamente tenemos dos, de formación y de seguros. No son renta en especie, aquellos cursos destinados de manera directa y clara a actualización, capacitación o reciclaje del personal. Estos cursos han de ser necesarios para la actividad del trabajador. Es flexible en dónde puede ser cualquier tercero que imparta estos cursos, pero realmente sí que tiene que haber un poco de un nexo entre aquello en lo que me estoy formando o mejorando, mejor dicho, mi capacitación, y luego eso evidentemente se trasladará en mejores resultados para la empresa, pues básicamente eso directamente no constituye renta en especie. Con lo cual, pues aquí vemos, todos los ejemplos que hemos puesto son considerando un tipo medio del 30%, ¿no? Pues ahí vemos claramente el ahorro fiscal asociado a este coste que el empleado decide hacer de cara a mejorar, bueno, su formación y que se ahorra el coste fiscal. Manuela, y un inciso. También tenemos... Y un inciso, además del ahorro fiscal, es que la empresa lo está financiando, con lo cual para el trabajador todavía es más ventajoso porque luego se lo puede ir prorrateando en nóminas. Correcto, o sea, al final esto es si entra dentro de la política de las empresas, desde luego es una política muy buena y que favorece claramente a las dos partes, eso es. El seguro de accidentes, este es un seguro colectivo de accidentes con la empresa como tomadora del seguro y el empleado el asegurado. ¿Qué riesgos cubre? El accidente laboral o la posible exigencia de responsabilidad civil al empleado por el ejercicio, ¿no?, de su actividad. Y lo mismo, esta renta directamente calificada por el artículo 42 de la Ley del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas como una renta no sujeta. Entramos ya, si queréis, en lo que son rentas sujetas, pero exentas. Empezamos, bueno, estas son las clásicas que todos conocéis, pero bueno, si queréis que nos detengamos en alguna cuestión concreta, pues perfecto. Aquí está el famoso, ¿no?, seguro médico. El tomador tiene que ser la entidad, los asegurados, el empleado puede incluir cónyuge y descendientes y, bueno, pues cubre la asistencia sanitaria. Y aquí tenemos eso, 500 por miembro de este grupo familiar y tenemos una exención de estas rentas, con lo cual, llegando hasta una familia de 4 miembros, pues tendríamos este ahorro estimado de 600 euros, ¿vale? Con un tipo medio del 30%. Una cuestión, Manuela, simplemente sí. para la posibilidad de hacer preguntas, que nuestra idea es que, bueno, si vamos bien de tiempo, al final dejar 10-15 minutos de preguntas. Lo acumulamos al final. Eso es. Sí, yo creo que mejor para poder abarcar todo lo que queremos comentar en este webinar y, bueno, y sin perjuicio también de las cuestiones que le podréis plantear a Maite y que luego ya nosotros podamos resolver, ¿vale? Un poco para que lo sepan. Perfecto. Vale, entonces, junto con el seguro, pues la otra estrella, ¿no?, es el ticket restaurante, que tenemos, como sabéis, un importe máximo diario de 11 euros. Aquí se admite tanto las cantinas de la empresa como cualquier fórmula indirecta, las famosas tarjetitas que nos hablará María. Y aquí luego nos vamos a meter más en esto, aquí lo apuntamos. Esta exención a partir del 2020 también se ha extendido a casos de trabajadores que no desarrollan su jornada laboral en el centro de trabajo, sino que lo hacen total o parcialmente en su domicilio particular, en casos de teletrabajo a distancia, eso es. Aquí también importante, la Administración Tributaria tiene una doctrina consolidada
que cuando analizamos o ha de analizarse este importe de 11 euros al día, al final, sobre todo cuando se utilizan medios, fórmulas indirectas, la responsabilidad de hacer un uso adecuado o de observar este límite, al final del día no puede ser de la empresa, porque es imposible que pueda controlar realmente esto en todos sus trabajadores, con lo cual esa responsabilidad se gira y recae en el trabajador, con lo cual en una potencial revisión, pues realmente si la empresa ha seguido el protocolo y ha informado, etcétera, etcétera, si luego no se cumple o se cumple de manera irregular, pues eso será responsabilidad del empleado. Aquí, María. Sí, totalmente de acuerdo. Luego entraremos, como decías, sí que es verdad que con la pandemia hubo ahí un poco de parálisis y un poco de incertidumbre que iba a pasar. Estábamos todos en casa y luego, ya lo comentaréis por la sentencia, hubo empresas que lo quitaron de forma unilateral, incluso algunas empresas que lo estaban dando como ayuda y evidentemente pues no, no se puede eliminar un beneficio social así como así de la noche a la mañana. Entonces, ha cogido yo creo que todavía más auge, porque estés donde estés puedes seguir utilizando Ticket Restaurant. Creemos además que esto es parte de esa conciliación. De verdad, no sé qué parte, en algún momento nos equivocamos, que estar en casa significaba que tenías una hora para encima ponerte a cocinar, a preparar, es que eso no es conciliación. Entonces, sí que ha tenido bastante éxito. Y creo que más que nunca, la gente, y además con esas ganas de salir también, una vez que vas a la oficina, ese trabajo híbrido, el poder volver a comer con tus compañeros en los restaurantes de siempre, volver a darles negocio, creo que es importantísimo. Y además para mover la economía. En el sector hostelería y tan perjudicado, creo que esta medida, bueno, esta nueva reforma ha dado luz a este sector. Sí que es importante, como decías, además, Manuela, hemos eliminado totalmente el papel y además casi todas las compañías lo estamos haciendo, ya no solamente por la pandemia, sino por la digitalización. Estamos apostando por ello, sobre todo para además estar acordes y un poco paralelos a la responsabilidad social de cada una de las empresas con esa sostenibilidad. También para adaptarnos a estas nuevas generaciones de lo quiero, lo tengo. Bueno, pues con las tarjetas cero plástico, cero emisión, en cuestión de segundos tú tienes tu tarjeta que te la envían al móvil. Además de esta descentralización tan brutal que puedes trabajar desde donde sea, un día estás en la oficina, otro no, esto ha facilitado muchísimo que los trabajadores tengan en tiempo real su tarjeta. Y esa flexibilidad, no se trata, además, sí me gusta recalcarlo y suena un poco feo, pero no se trata de ser más, fomentar el consumismo con estos productos, para nada, es hacer un parón estratégico, cuáles son tus gastos del día a día, cuántos días a la semana como fuera, cuánto me cuesta el menú, no es cuestión de, oye, ya que me ahorro impuestos, pido el máximo. No, por Dios, no se trata de gastar más, sino lo que realmente en tu día a día utilizas. No. Claro, y el Ticket Restaurant, la mayoría de las empresas ponen una plataforma y tú puedes elegir mensualmente los importes que destinas. También, perdóname Jaime, que te corto. No, simplemente estaba ratificando lo que decías. Es que nosotros lo tenemos, entonces está... lo tenemos así. Tenéis además la tarjeta cero, es decir, que ya no tenéis ni plástico, habéis pasado a esta nueva generación. Efectivamente, y las empresas incluso que, oye, por cualquier cosa, porque también hay que adaptarse al tipo de empleado, si necesitan un plástico, algo tangible, pues oye, no hay ningún problema, seguimos teniendo el plástico para esas personas que todavía no se hacen a todo digital, y esas personas que a día de hoy tienen plástico y no han cambiado al acero, pueden pagar también por Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, bueno, en fin. Y lo que decías, la responsabilidad absoluta del trabajador. Hubo mucha polémica cuando lanzaron las tarjetas con el tema de las limitaciones. Oye, cuando es una retribución flexible, normalmente las tarjetas se pueden parametrizar como la empresa quiera y considere, pero creemos que una retribución flexible es el propio empleado quien va a ser responsable de su uso. Es como si al final me limitan la velocidad del coche. Pues, hombre, las normas están para cumplirlas, pero no me pongas ahí un stopper. Entonces, sí, importante que eso se deje bien argumentado, que la responsabilidad es del empleado. Ok, pues seguimos. A ver. Vale, tenemos, bueno,
también famoso ticket guardería. Aquí hemos obviado la exención que hay para hijos de profesores de centros educativos. Nos vamos más al que es más generalmente aplicable, que básicamente son los servicios de guardería, primer ciclo de educación infantil, y que se produce esa contratación de la entidad con la entidad autorizada. Y también es posible estas fórmulas indirectas de vales guardería, que tienen que cumplir ciertos requisitos, pero bueno, que permiten directamente la relación con el centro y bueno, la consideración de renta exenta, que aquí vemos que, bueno, con el coste tan elevado que son este primer ciclo de educación infantil, pues este realmente es uno de los productos que más ahorro supone, junto con el ticket de comida de los empleados, eso es. Entiendo que María, que también es de gran acogida, ¿verdad? Para mí es el producto estrella por lo que dices, por las cuotas, que son inasumibles a día de hoy con los salarios que se tienen. Entonces, sí que también, importante, Manuela, que además eso es una de las preguntas, si es compatible con cualquier ayuda estatal o a mujer trabajadora y demás. Por supuesto, ahora si no lo explicas un poquito, no puede haber doble exención, pero sí son perfectamente compatibles, ¿no? Eso Manuela, es, correcto. con la ayuda de la Comunidad de Madrid, nos lo preguntan mucho, y es verdad que exactamente es las públicas de la Comunidad de Madrid, que hay parte que es gratuito, solo pagarías el comedor, horas extras y demás, pero sí compatible con cualquier ayuda de mujer trabajadora, la devolución en la declaración de la renta de hasta los famosos 1.000 euros y demás, perfectamente compatible. Es súper sencillo. Además, Manuela, también hemos eliminado lo que es el ticket físico, que nadie, oye, pues por circunstancias tú no llevas al niño a la guardia, pues es que al final, ¿cuándo entregas el ticket en secretaría? Entonces, es tan sencillo como que a través de su empresa, bien sea plataforma, bien sea Excel, bueno, ahora si no, luego entramos un poquito en cómo habría que gestionar este plan de retribución flexible, pero el empleado decide qué guardería, tenemos más de 7.500 adheridas, y, por supuesto, si no a demanda. Si no hay una guardería en ese listado, Edenred se compromete a afiliarla en 48 horas. El empleado elige la cantidad, la guardería, y Edenred haría el pago directamente al centro infantil indicando el nombre del padre, el nombre del hijo y todos los días 1, 5 y 12 de cada mes. Con lo cual el padre se evita también manipular absolutamente ningún cheque, perderlo. Hacemos una transferencia directamente al centro infantil. Perfecto. Ahora es un buen momento, además, Manuela, que es el momento de buscar guarderías, de las matrículas, que sepáis además también que hubo una consulta y una pequeña aclaración sobre el ciclo infantil, lo que cubría esta exención y lo que no. Incluyeron también comedor y la matrícula, y hasta ahora solamente era para lo que era la escolarización. Se incluyó también estos conceptos y es importante porque el comedor es una pasta. Sí, sin duda. Fenomenal. Luego también tenemos el de transporte, que también seguro todos conocéis, que básicamente la norma nos establece un límite anual de 1.500 euros máximo. Y es decir, a partir de ahí, bueno, pues cada trabajador elige lo que considera. Esto igual puede ser directamente en tickets o en entrega y en la compra luego posterior por parte del trabajador. Aquí no sé, María, cómo lo soléis instrumentar. También con tarjeta, ¿verdad? Con tarjeta, con un anual ¿no? hasta 136 eso, mensuales. Y aquí lo mismo, hemos hecho un poquito este ahorro estimado y igual es sustituir, bueno, es este pequeño impacto que puede tener el coste de acceder al centro de trabajo. Con lo cual, esta es otra también de las que casi todas las empresas plantean implementar. Sí, efectivamente. También os tengo que decir que es uno de los productos que en tema pandemia y con confinamiento y teletrabajo 100% se ha visto súper afectado. Claro. Como en el resto de productos decíamos que no se puede eliminar, en oye, no tiene consideración si vas a estar el 100%. Pero bueno, lo bueno es que es una tarjeta Mastercard.
que funciona en cualquier establecimiento que venda títulos de transporte público colectivo. Hago también este hincapié. Siempre nos preguntan para el coche, la gasolina, para las bicis, los alquileres de coches. Bueno, pues a día de hoy, de momento, supongo que evolucionará. Además, las necesidades del mercado están cambiando, pero bueno, con la subida de la gasolina y demás, creo que es un producto que vamos a utilizar absolutamente todos. Podemos destinar, Manuel, tú decías 136,36 euros mensuales, pero hay veces que los abonos son un poquito más caros, porque ¿no? El B, el C y demás. Bueno, pues las empresas permiten exceder esos 136, pero la parte que excede tributando, pero para permitirles la compra de ese abono mensual o anual. Y como os decía, incluso para esos trabajos híbridos, el poder comprar los billetes de 10 tan utilizados para el día que voy al trabajo, está genial. Que todo el mundo, vamos, yo os recomiendo, y además sustituye al Plus Transporte antiguo que había antiguamente en nómina, que no cotizaba pero sí tributaba hace años, con lo cual las empresas están muy familiarizadas con este producto y es ventajosísimo. Vale, y ahora entramos en este tercer bloque, que son aquellas retribuciones en especie que no están exentas, pero aún así aplican unas reglas de valoración específicas que están en la ley y que en la práctica suponen la imputación de un valor menor al que hubiese tenido acceso ese empleado de manera individual. Aquí, desde luego, destacamos en primer lugar los vehículos. Básicamente, bueno, aquí retomo la retribución en especie, y en concreto hablando de los vehículos, la retribución en especie para el empleado es aquel uso de, en este caso, el vehículo que se corresponda con sus fines personales. No, en ningún caso estamos hablando de retribución en especie para el uso de un vehículo, evidentemente, que se utilice en el desarrollo de tu actividad ordinaria. Pero es verdad que la mayoría de las empresas, una vez que se pone a disposición un vehículo de un empleado, pues no se restringe o no, normalmente no se restringe su uso y no se le obliga pues a que ese coche pues quede en el parking de la empresa, etcétera, sino que se entrega al trabajador y de alguna manera tiene disponibilidad sobre ese vehículo. Entonces, aquí cuando entran estas reglas, que son, como veis, diferentes si lo que se hace es la entrega de un vehículo o solamente se permite el uso de ese vehículo por parte del empleado, y luego la fórmula de que lo vas usando y al final de un tiempo determinado te entregan ese vehículo. Entonces, aquí, como veis, las reglas son diferentes. En caso de entrega, hoy es el coste para el empleador. Si es el uso, aquí se distingue si ese vehículo es o no propiedad de la empresa. Si es propiedad de la empresa, es el 20% de ese coste para él, incluyendo todos los posibles tributos aplicables. Y si no es propiedad, pues tenemos el 20% del valor de ese vehículo si fuese nuevo. Y luego, cuando tenemos un uso y luego entrega, pues tenemos que tener en cuenta las reglas de la entrega y descontar el previo uso que se haya hecho de ese vehículo, ¿no? Entonces, aquí lo más, bueno, y luego decir que de estos porcentajes, creo que a partir del, pues no recuerdo qué año fue, pero creo que fue el 19, se introdujeron unos coeficientes que mejoran, o sea, que disminuyen para el uso de ciertos vehículos, ¿no? Que básicamente son pues, los que cumplan los requisitos de emisiones, los híbridos, los eléctricos, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto entiendo, bueno, esto es un incentivo claro, ¿no? Para las empresas para que las nuevas compras, ¿no? se localicen o se vayan dirigiendo a este tipo de vehículos, ¿no? Haciendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si este vehículo, si fuese nuevo, valiese 40.000 euros, pues yo valoro esa cesión en el 20%, y ahora es cuando entra un poco el componente fiscal, que es de esa cesión que yo hago a mi trabajador, cuánto se corresponde con el uso personal y cuánto se corresponde con el uso profesional, porque el profesional lo elimino, lo descarto y solo tengo que considerar retribución en especie en la parte de uso personal. Entonces,
esto es un caballo de batalla y es, bueno, pues número uno, ¿no? En las inspecciones que seguro que os enfrentáis las empresas cuando revisan retribuciones en especie, porque la Administración Tributaria tiene un criterio muy restrictivo que básicamente, lo pongo aquí, consiste en calcular todas las horas que tiene un año, restar estrictamente las horas de la jornada laboral media o de los empleados y dividirlo por el total de horas, con lo cual se parte de la asunción de que si en una jornada normal se trabajan 8 horas, el resto, hasta 24, son horas en las que ese vehículo está potencialmente a disposición A del empleado. disposición de uso privativo, ¿no? ¿O no? Correcto, con independencia de factores como el sueño, etcétera. Entonces, ese es un uso potencial personal. Aquí os bueno, hacíamos referencia a una sentencia de la Audiencia Nacional reciente. Esta era interesante porque la empresa había articulado un sistema que a través de una empresa de renting y había hecho 2 tipos de contratos separados. Uno para el uso profesional y otro para el uso personal. De alguna manera, para que fuese evidente qué parte correspondía a cada uno de ellos. Y la Administración no aceptó ninguna, la prueba dada por la empresa no la aceptó y es verdad que la Audiencia Nacional sí que dio un pequeño tirón de orejas diciendo, oye, vamos a ver en el caso concreto, en función sobre todo de las funciones de ese trabajador, no es lo mismo que sea un comercial, evidentemente, a que sea un miembro del órgano de administración, ¿no? O sea, que al final hay que tener en cuenta el perfil de ese empleado y su uso razonable para uso, ¿no? de trabajo, pero desde luego, como un poco consejo o por la experiencia que tenemos en este campo, es muy importante que la empresa realmente sí, tenga una estrategia y una política muy clara de prueba y de asignación en función de las tipologías de funciones que haya en la operativa de la empresa que sea, para asignar unos porcentajes que sean razonables y conservadores a la vista de un poco, lamentablemente, el criterio vinculante que tenemos hasta la fecha, con independencia de que confiamos que un poco estas sentencias vayan flexibilizando este criterio tan restrictivo que viene aplicando la Dirección General de Tributos. Vale. Aquí poníamos, ¿no?, un ejemplo práctico, María. Sí, bueno, creo que ha quedado perfectamente claro por producto cuál podía ser el ahorro con un tipo de un 30%. Sí, un tipo medio. Efectivamente. Sí que veremos que la comunicación es fundamental, lo veremos un poquito más adelante, pero como a veces al empleado cuesta explicarle en qué consisten estos productos, cuáles son sus ventajas fiscales, no hay nada como darle un simulador para que cada uno haga, bueno, pues sus juegos. Pues yo cojo ticket restaurant, cojo. Entonces, he querido poner simplemente, plasmar un ejemplo de ahorro de un salario medio de 30.000 euros aproximadamente, cogiendo tanto restaurante como guardería, como transporte, por un salario de 30.000. El aumento disponible para ese trabajador son más de 1.700 euros. Imaginaros además para las compañías cuál sería su impacto en esas subidas si quisiera subir esa, bueno, o asemejar esa cantidad en una subida salarial. Entonces, y para el trabajador, lo que os digo, que simplemente que haga sus cálculos de ahorro y yo creo que eso le va a motivar a contratar estos productos. Nada más, no quería, quería dejarlo ahí plasmado. Fenomenal. Es una paga extra. Fenomenal. Respecto a la vivienda, es verdad que ahora ya ha perdido gran parte del interés que antes tenía, que ya no recuerdo el año de la reforma, pero yo creo que hasta el 15 era incluso, bueno, era renta exenta, o sea, esa iba claramente contra el tipo medio. Ahora las reglas han cambiado y al final del día, pues sobre todo si la empresa no es propietario de la vivienda, pues la valoración es el coste, con lo cual ahí lamentablemente poco ahorro en la práctica se puede dar al empleado. Pero bueno, todavía quedan posibilidades, sobre todo en supuestos en los que eventualmente la empresa pueda ser propietaria de la vivienda, que ahí quizá la aplicación de estas reglas en base al valor catastral sí que pueden ser ventajosas en la práctica.
Vale, luego aquí queríamos, no queríamos dejar de hablar de estos incentivos de renta en especie que consisten en la entrega de acciones a los empleados. Aquí tenemos una exención que tiene un límite de 12.000 euros. Esta cada vez, bueno, evidentemente dependiendo, ¿no?, del tipo de empresa y de si son parte de un grupo y de la política que puedan tener, pero esta cada vez se están ofertando más y es un instrumento que realmente al trabajador valora muy positivamente porque de alguna manera también se siente más implicado, ¿no?, y fidelizado. Esto tenemos una entrega que, como decíamos, el valor de mercado no puede superar los 12.000 euros anuales, y aquí las principales escollos que nos encontramos es que para aplicar esta exención tienen que ser una oferta a todos, es decir, tú no puedes discriminar pues a los puestos directivos. Sí que puedes hacer, por ejemplo, poner requisitos como, por ejemplo, tienes que llevar 4 años en la empresa o cosas así, pero objetivas, pero que una vez cumplido ese requisito abarque a cualquier tipo de trabajador de la empresa. Aquí, como decimos, las acciones pueden ser tanto de la filial en España como eventualmente de la matriz o de otra sociedad perteneciente al mismo grupo de sociedades. Como os decía, es un importe bastante relevante, son 12.000 euros al año. Y luego también importantes para que las empresas es que cualquier incumplimiento posterior que sea de alguna manera del lado del empleado no obliga a la empresa a hacer ningún tipo de rectificación ni regularización, sino que eso se hace directamente en la declaración de IRPF de ese empleado, con lo cual la empresa, de alguna manera, si cuando entregó esas acciones se cumplían todos los requisitos, ese incumplimiento en concreto del mantenimiento de 3 años, pues corre a cargo exclusivo del empleado. Esto, ¿verdad, Jaime? Yo creo que las empresas cada vez más lo están utilizando. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. O sea, y también siendo rápidos, ¿no? Porque yo creo que es importante dejaros al final un momento para preguntas. Sí. Pero otra de las tendencias que identificábamos es que, bueno, pues las retribuciones vinculadas al valor de la acción o al valor de la empresa antes están más limitadas a los directivos o a los órganos de administración de las empresas, y cada vez pues se amplía más el personal que puede tener derecho a ellas. Yo creo que son instrumentos muy interesantes. Nosotros hemos querido meter esta cuña aquí para que, bueno, para haceros ver que esto no solo es para directivos y que, llegado el momento, pues puede ser muy interesante extenderlo a los trabajadores, porque genera realmente un compromiso muy grande y además lo valoran mucho, ¿no? O sea, digamos, ese reconocimiento por la identificación que ha tenido siempre esta retribución, pues se hace extensible a ellos. Y encima, pues bueno, pues un tratamiento fiscal que puede ser beneficioso. Además, ahí yo creo que también con la ley de startups también va a haber alguna novedad. Lo mejora, sí, pero no hemos entrado porque como va a ceñir solo a las nuevas startups, pero bueno, si se sube hasta 40.000, eso sí. Pero bueno, eso si no haremos un webinar en su momento también para comentar. Correcto. Tomamos nota. Y siguiendo, solo para cerrar, Jaime, esta retribución que se califica en especie y que está exenta es exclusivamente con entrega de acciones. Cualquier otro tipo de incentivo, como los que tú decías, pues más de asociados a la rentabilidad de una acción, o eso ya sale de aquí, y con independencia de que hagan referencia o se calcule como referencia a estas mismas acciones que se podrían entregar, eso se califica como renta dineraria y quedaría fuera de esta exención, con lo cual esto solo aplica a entrega física, vamos a decir, de acciones de una empresa, la filial o de cualquier otra del grupo. Vale, entonces aquí queremos hacer una referencia solo un poquito a qué ha pasado con ocasión del teletrabajo y básicamente a aquellos medios que se han puesto a disposición por parte de la empresa a los empleados en sus domicilios. Entonces aquí, bueno, como grandes titulares, decir que evidentemente todos aquellos que estén directamente relacionados con esta actividad profesional no deberían salir del concepto de retribución en especie, con lo cual las cuestiones más conflictivas, al menos desde el punto de vista fiscal, son aquellos dispositivos o aquellos que pudiesen tener un uso también privado. Y aquí hemos recogido una consulta, bueno, aquí hemos hecho remisión al cambio normativo que específicamente decía teletrabajo,
y luego dejo a María esta consulta muy reciente de este año en la cual precisamente la Administración Tributaria confirmaba esto. Oye, si yo pongo a disposición de mi empleado determinados instrumentos que objetivamente por el código de la empresa o el contrato individual, esto solo se puede usar para usos profesionales, esto queda fuera de la retribución en especie. Hay una cosa por mi parte, desde el punto de la ley de trabajo a distancia, la compensación, el importe que se abone como compensación por el teletrabajo, pese a su denominación como compensación en la propia ley, Sí. sí que ya nos han dicho que esto cotiza, ¿vale? O sea, que lo están asimilando otra vez al concepto de salario. Yo tengo mis reparos, pero no soy yo quien va a llevar esa constancia Ya. a la Seguridad Sí. Social y a las directrices que nos ha dado la Tesorería. Para mí es una compensación, no un salario, pero porque además normalmente se indexa, ¿no? a la compensación de gas, electricidad, calefacción. Pero bueno, simplemente apuntar esa cuestión. Fenomenal. María, no sé si quieres añadir algo en este último punto. Vale. No, simplemente ojalá. Fenomenal. Vale, y luego, en último lugar, no queríamos dejar de mencionar tres cuestiones que realmente no son retribución flexible, pero que al final del día son instrumentos que pueden utilizar las empresas y que desde luego se valoran muy positivamente por los empleados. La primera es esta exención también que todos conocéis del artículo 7P por trabajos en el extranjero, que en nuestra experiencia da como mucho miedo su implementación o su apertura a todos los trabajadores de la empresa, porque supone la obligación de tener un control bastante intenso de la actividad de los empleados, pero que, como sabéis, supone la aplicación de una exención anual hasta el importe de 60.100 euros por trabajador, siempre que se desplace al extranjero y haga funciones en beneficio de una entidad extranjera. No vale que simplemente se traslade para seguir haciendo cosas que benefician a su sociedad, ¿no?, empleadora. Esto en un mundo tan globalizado como el que tenemos, grupos de empresas y puestos globales, pues realmente es otro incentivo que realmente, bueno, pues que recomendamos que las empresas lo reviséis, lo valoréis, porque desde luego es un impacto absolutamente significativo en la tributación del trabajador. Y simplemente obliga, eso sí, pues a tener cierta información de los viajes, de las actividades que se han hecho, pero la realidad es que es otro instrumento muy, muy potente de fidelización de empleados. Respecto a los rendimientos del trabajo irregulares, aquí solo deciros que a lo largo de los años nos han venido restringiendo más y más esta aplicación de esta reducción. A día de hoy, con los últimos cambios, tenemos una regla por la cual podemos aplicar una reducción del 30% al rendimiento del trabajo que se integra en la base imponible. Lo tenemos limitado a 300.000 euros la base, es decir, 90.000 euros que no integro. Y la norma me obliga a analizar y básicamente lo puedo aplicar si en los 5 años anteriores no lo he aplicado. No he tenido rendimientos del trabajo o los he tenido, pero no he aplicado la reducción, he decidido no aplicarla. Entonces, me van a hacer ese análisis, en vez de la recurrencia que teníamos antes en la anterior norma, ahora es 300.000, 5 años sin poder aplicarlo, 300.000, etcétera. Entonces, esto, sobre todo con los bonus, por ejemplo, si las empresas lo configuran más, en vez de bonus anuales, pues bonus más a largo plazo, pues esto es algo que realmente, bueno, pues puede ser muy interesante y simplemente también como empleadores que lo conozcáis para en su caso, diseñar alguna política retributiva que beneficie a los empleados. Y en último lugar, queríamos hacer una pequeña mención al cambio que se ha producido con efectos desde el 2022, es decir, absolutamente reciente, al sistema bueno, no sé, Jaime, ¿tú quieres decir algo de la irregularidad, que estoy aquí para cerrar? No, para nada, al contrario, o sea, digamos, lo comparto totalmente, además que quiero eso, dejarles 10, 15, vamos, no sé si se va Venga, tiempo a 15, genial. pero 10 Pues minutos
para que nos planteen alguna duda. Para eso es. Vale, entonces cierro con esto, que básicamente es cómo ha cambiado con efectos Ley de Presupuestos 2022. Voy directamente. Teníamos un límite, vamos a decir, general, que hasta el año pasado eran 2.000, perdón, eran 2.000, nos lo han bajado a 1.500 y luego un límite ampliado que ahora son 8.500 de cara a que la suma sea total 10.000 euros. La principal novedad es que este primer límite de 1.500 pueden ser aportaciones del empleado a planes de pensiones individuales o empleo, pero para esta ampliación de 8.500 la norma nos obliga a que el empleado aporte a un plan de pensiones y el empleador también lo haga, de manera que, como mucho, las aportaciones tienen que ser iguales por uno o por otro. Y además, estas aportaciones del empleador no pueden venir de sistemas de retribución flexible, de cambiar retribuciones dinerarias por aportaciones. Tienen que ser, y eso lo ha confirmado la Dirección General de Tributos, aportaciones adicionales, es decir, deben suponer un coste extra para el empleador respecto a la situación anterior. Con lo cual, podríamos tener, para maximizar este límite, 1.500 del empleado y luego 4.250 empleado, 4.250 empleador. Ahí maximizamos la reducción, es decir, esto es renta, pero me reduce la base imponible. Y luego, cuando lo cobre a futuro, pues será rendimiento del trabajo. Pero bueno, el titular es que lo han hecho bastante más restringido y obliga a un coste adicional para las empresas de cara a maximizar esta reducción en sede de los trabajadores. Así que, en fin, así estamos. María, te dejo para cerrar. Sí, no quiero extenderme porque, como decís, queda muy poquito tiempo para las preguntas. La tendencia, como vemos, más después del coronavirus, es a una compensación total. Por supuesto, sin descuidar los productos con exenciones fiscales, sino que tenemos que estar cerca, acompañando a las empresas y a empleados a toda la imaginación que tengan en cuanto a beneficios para trabajadores, tengan o no tengan, como decimos, exención de IRPF. Podemos ayudarles, porque además son infinitas. Las empresas tienen una imaginación brutal. Desde pagar fisioterapia, pagar cuotas de Netflix, infinidad de cosas, que esa quizás también es la tendencia, el adaptarse un poco a esas nuevas generaciones también. Y pasamos, si queréis, sí, sobre todo nos estamos dando cuenta, pasamos a la siguiente, porque las empresas están además focalizando en otros sectores. Vamos a ver, como hablaba además Jaime con el tema del teletrabajo y la ergonomía, hay empresas que han necesitado pagar ese tipo de material a los trabajadores, pues oye, vamos a vehiculizarlas a través de un producto para realmente canalizar que ese dinero se destina a estos productos. Lo podemos hacer. Y luego ya por último, la última diapositiva para mí es fundamental, de verdad, la comunicación, porque de nada sirve tener un magnífico programa de retribución o una compensación si no se le comunica al empleado. Lo que no se comunica no existe y además aquí hay que implicar a distintos departamentos, de verdad, porque no se puede quedar solo en el ámbito de recursos humanos, sino que hay que implicar a los departamentos de marketing, comunicación interna, si hace falta los departamentos de IT, y es el éxito, bastante esfuerzo los departamentos de recursos humanos en implantar un plan así como para no comunicarlo y ayudamos a las compañías en eso. Y importante, hablamos siempre de la digitalización, pero muchas veces en los planes de retribución flexible nos olvidamos de gente que no está trabajando día a día con un ordenador. No olvidemos también materiales físicos, que está genial, a mí me chifla la digitalización, pero aquí hay que tener en cuenta distintos sectores que no están enfrente de un ordenador y hay que seguir haciendo panfletillos si hace falta. Entonces, analizar tu empresa, analizar los canales de comunicación y que sea todo un éxito. Gracias a los tres. Gracias a los tres. Vamos con las preguntas, porque tenemos unas cuantas, no creo que nos dé tiempo a todas, pero si no, a lo mejor lo que luego puedo hacer es pasaroslas por privado, ¿vale? Y contestarlas. Sí. Eso es, las vamos contestando. ¿vale?
Luego nosotros nos colocar encargamos de contestarlas. ¿Sabes? Perfecto. Pues voy a por algunas. Por ejemplo, Joana nos pregunta, dice, por políticas de igualdad se equiparan cónyuge con pareja estable. En Cataluña me comentan que no hay distinción, por ejemplo, entre el cónyuge y la pareja estable a efectos de IRPF. Dice, pero a mi entender, en la retribución flexible no se puede beneficiar a la pareja estable, pero sí a los hijos fruto de esa unión. ¿Me lo podéis confirmar? Sí, yo creo que tiene toda la razón. Yo creo que es cónyuge. La norma no, salvo que haya alguna extensión por consulta que no me suena, pero los descendientes, claro, los descendientes sí que los cubriría. Pero yo creo que, por ejemplo, los seguros y tal, pues ahí sí. Sí que es verdad que la Comunidad de Madrid, como sabéis, en muchos efectos impositivos se equiparan y desde luego a efectos de sucesiones, etcétera, pero yo creo que en el IRPF en estos concretos, salvo que hagamos una interpretación un poco amplia o haya alguna consulta específica, no me suena que en este punto lo haya, pero lo revisamos desde luego por si hubiese Manuela, esa posibilidad. Mira, confirmo la pareja de hecho sí, ¿no? ¿No? no, tiene que ser, no se ha modernizado. Trabajamos con distintas aseguradoras porque es de los productos estrella en retribución y en principio no permiten, no hay exención fiscal para lo que es pareja. Tiene que ser cónyuge. No se ha modernizado. Sí, lamentablemente yo creo que no. Vale, gracias, María. Bueno, es curioso en un Sí, momento en es el que... Pues algo curioso pendiente y entonces. llamativo negativamente, sí. Totalmente. Daniel nos pregunta, ¿qué responsabilidad fiscal tiene la empresa si el empleado hace un uso indebido de la tarjeta restaurante? ¿La responsabilidad es de la empresa, del empleado? No, eso está muy claro y la responsabilidad es del empleado. Con tus medidas de diligencia de explicar cómo debe usarse, si ya no lo haces, no puedes exigir a la empresa que vaya auditando diariamente ese uso. No, esto sí que es un criterio claro que no, eso es responsabilidad del trabajador. Vale. Concepción nos pregunta si se pueden eliminar los tickets restaurante cuando el empleado está de baja por enfermedad. Evidente. Sí, se tienen que eliminar. Estás vinculado sí o sí a, bueno, perdón, os dejo a los juristas mejor que yo. No, adelante porque, adelante. No, por favor, Manuela, por Dios, que me estoy metiendo en... Adelante, sí. No, pero que tú tienes toda esa visión práctica, que al final, como está tan ligado al trabajo, pues oye, si no hay trabajo... No, por supuesto. Hay un montón de si el empleado está de baja, evidentemente no puede percibir ticket restaurante ni puede percibir ticket transporte, ya aprovechamos. Hay otros productos que los puede seguir percibiendo por no quedarse evidentemente sin cobertura médica, pero no hay salario de donde retenerlo, con lo cual luego habría que regularizar con el trabajador nóminas posteriores una vez que se incorpore. Pero evidentemente hay productos que están vinculados sí o sí a día hábil. Francisco también hace otra pregunta, pues igual que las anteriores, súper interesante, y en esta ocasión relacionada con la administración pública. ¿Se puede implementar? Desde 2011, dice Muface, ya no admite clases pasivas, son todos seguridad social y muchos funcionarios por ley son de seguridad social. ¿Qué impide entonces que la administración pública lo implante? Hablamos de empleados públicos, funcionarios, no de empleados públicos laborales, porque entiendo que para los empleados públicos laborales no existe el impedimento. Ahí yo creo que, bueno, Manuela, si quieres, la cubro yo. Es una cuestión puramente de derecho público, más que derecho laboral o derecho fiscal. Y yo creo que ahí rige la ley del empleado público, donde, pues bueno, pues no se ha introducido todavía este régimen de flexibilidad. Realmente el único impedimento que hay es legal. Pero no habría ningún impedimento conceptual en modificar esa ley para que los empleados públicos funcionarios, no el empleado público vinculado con una relación laboral que sí que está sometido al Estatuto de los Trabajadores, pueda eventualmente disfrutar de esa retribución flexible. Es una pregunta es una recurrente cuestión pues, de tiempo. que tenemos. Es una cuestión de tiempo. Sí. Eso O sea, a día de hoy es verdad que no existe, pero esperemos que en el futuro sí se abra a los funcionarios, ¿no? Precisamente por ellos, principalmente.
transformación o de la Sí, propia y de administración. modernización, eso es. Y bueno, que al final que el funcionario, aunque no tenga una relación laboral y no se le llame trabajador, no deja de ser un trabajador por cuenta ajena, ¿no? Y que presta unos servicios sometido a un horario y percibiendo un salario por ello. Jaime, y no sé si además sería súper beneficioso porque muchas de las empresas públicas tienen una partida como para fines sociales incluso, ¿no? El pago de las guarderías, el pago de los colegios, que si estuvieran canalizadas, vehiculizadas a través de estos productos, se podrían beneficiar de estas ventajas, porque de hecho ya un tienen... tratamiento fiscal. Sí. No, y es una demanda habitual, ¿eh? Como dice Maite, es una demanda habitual por parte del funcionariado público que, en mi humilde opinión, tiene todo el sentido. Más allá de los productos que se puedan beneficiar del tratamiento fiscal, porque a ellos se les retiene igual que a un trabajador por cuenta ajena, ¿no? Esperemos que todo se ande. Marta nos pregunta ahora por la formación. ¿Hay algún límite monetario para el beneficio de formación? ¿La empresa puede financiar parte del coste del curso aunque no tenga relación con el trabajo? Pues en la primera, la norma no establece ningún máximo. Dice cantidades destinadas a actualización, capacitación y reciclaje del personal. Con lo cual, por ahí no tenemos. Lo que sí que tenemos es que tiene que tener una clara relación con el desarrollo de su actividad. O sea, tiene que realmente, la empresa tiene que verificar o aceptar que eso está relacionado directamente con ese puesto que tiene esa persona. Con lo cual, de alguna manera, es amplio, pero a la vez es limitado a la función concreta que tenga esa persona, que realice esa persona. Vale. A ver, pregunta de David. A efectos de trabajo, gestión por parte de recursos humanos, ¿qué tipo de esfuerzo le supone implementar este tipo de retribución en cuanto a identificación de necesidades, análisis e implementación? ¿Es una tarea ingente? Es importante. Y si te digo que no, mentiría. Hay que planificarlo y que entre en el calendario de tus prioridades como compañía, porque hay que dedicarle tiempo. Lo que decimos también es escuchar al empleado. Hay 1000 fórmulas, desde cuestionarios, casi depende de la compañía, pero bueno, un cuestionario, cuáles son las preferencias de los trabajadores. Con lo que tenemos en el mercado podemos ofrecer un abanico amplio de estos productos, negociar, por supuesto, con un proveedor y sí recomendaría una plataforma de gestión, porque nos damos cuenta que uno de los stoppers importantes es, como para las compañías les supone un trabajo administrativo y el tema nómina, el estar imputando en nómina las cantidades o productos cada mes distinto, se necesita una plataforma de gestión y recomiendo siempre que realmente sea flexible, que la apertura sea mensual. Hay empresas que todavía siguen teniendo aperturas trimestrales, 2 veces al año. Comprometer salario al empleado le cuesta. Y más a tan largo plazo, con la evidencia que estamos teniendo, que hoy estamos aquí y mañana allí, cuesta comprometerse a un empleado a muy largo plazo. Pero sí hay que escuchar al trabajador, decidir qué productos implantamos, negociar con los actores de este mundo, aseguradora, consultora, por supuesto, lo primero un despacho para que analice absolutamente todos tus convenios, que puede ser, hay que hacer muchas cosas previas. Y en particular con Manuela conmigo. Efectivamente. Para mí fundamental, porque muchas veces las empresas tienen un cacao, distintas empresas que han sido absorbidas, sí, cada uno con un convenio distinto. Eso es fundamental. Se me siguen acumulando las preguntas. Yo creo que voy a hacer 2 o 3 más y el resto nos comprometemos a responderlas después. Hacemos incluso un paper para agruparlas, porque además me están diciendo si entregamos la documentación compartida por vosotros. Evidentemente sí, la vamos a enviar junto con el vídeo, pero es que no dejan de caer preguntas. Y es que el webinar ha sido muy interesante, ha generado muchas dudas. Más y nos alegramos. Quitado. A ver, en caso de expatriar, estas preguntas de Lucía, en caso de expatriar a un profesional, ¿sería viable quitar los beneficios sociales de los que disponga? ¿Podría acogerse a un plan de retribución flexible aunque se le considere en el año como no residente fiscal? Bueno, yo creo que ahí empieza Jaime, ¿no? Desde el punto de vista de la relación con el expatriado, tendrá que ser por mutuo acuerdo con él, ¿vale? De forma unilateral no lo podríamos modificar. Eso un poco volviendo al inicio de nuestra presentación, que aquí necesitamos la concurrencia
de voluntades, es decir, la aceptación por parte del trabajador para modificar ese régimen. Incluso aunque sea expatriado, pues dentro del paquete de expatriación necesitaremos la aceptación explícita del trabajador a esas condiciones. Y luego no sé si Manuela, por tu parte. La segunda Vale, parte porque podría... la segunda parte, Maite, la pregunta era si por ser no residente, porque Podría acabar siendo acogerse no a un plan de residente. retribución flexible aunque se le considere en el año como no residente fiscal. Bueno, claro, o sea, esto está en la Ley de Renta, artículo 42, reglas de valoración, pero es verdad que los no residentes, cuando califican los diferentes conceptos de renta, sí que pueden aplicar, no pueden aplicar reducciones, pero sí pueden aplicar las reglas de valoración, con lo cual las reglas de valoración lo tengo muy claro y el resto, que son exenciones, yo creo que también pueden aplicarlo. Pero en cualquier caso, cuando haya una expatriación y más si pierde residencia, aquí lo que hablábamos, ojo con el 7P, el beneficio del 7P es muchísimo mayor, es superior a cualquiera de estas reglas que estamos hablando aquí, porque estamos hablando de dejar exentos, ¿no? 60.100, dependiendo de las condiciones, y luego si pierde residencia, importante, el no residente solo tributa en España por las rentas de fuente española, que significa las rentas que se correspondan con su actividad personal en España, con lo cual ese supuesto debemos darle un poco más de vuelta, porque a lo mejor, con independencia de estas reglas de la reducción en especie, el tratamiento es mucho más beneficioso por aplicación de otras reglas. Pues ya vamos con la última y así no nos pasamos mucho de la hora de comer, ¿vale? Esta es de Venga. Ana. ¿Los fijos discontinuos pueden tener coche de empresa todo el año? Ni idea. Buena pregunta. Mi opinión es que no. O sea, no, porque al final el fijo discontinuo, bueno, pues es verdad que se conceptualiza como una relación laboral de carácter indefinido, pero mientras no esté en situación de llamamiento y, digamos, esté a la espera de llamamiento, pues no debería poder tener coche de empresa. Es una situación un poco similar a la que comentaba antes María. Y no sé si, María, tú opinas lo contrario, pero es un poco en línea con la suspensión del contrato de trabajo en caso de situación de incapacidad temporal. Claro. Por ahí van los tiros. De hecho, estás en una situación, estás en una situación de, y esto ya es un poco más técnico, pero estás en una situación pasiva, o sea, percibiendo la prestación de desempleo a la espera de llamamiento. Pues lo dicho, No es lo habitual, pero... tenemos más preguntas, pero es hora de comer, igual que somos puntuales para empezar generalmente, que alguna vez nos pasamos un poquito. Intentamos serlo también a la hora de finalizar. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes, porque como siempre en este tipo de presentaciones, pues el esfuerzo es exhaustivo, porque la materia es compleja y luego además responder a las preguntas, una de formación, otra de ticket, otra de coche, otra de cual, exige también mucha concentración. Gracias por el esfuerzo, gracias a todas las personas que os habéis conectado, que habéis sido más de 200, con lo cual, bueno, pues el interés que decía al principio está ahí. Y por nuestra parte nos comprometemos a pasaros la presentación, el vídeo y hacer esa recopilación de preguntas, ¿vale? Para todos vosotros. Muchas gracias y seguid cuidándoos. Hasta luego, gracias. Gracias, Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, Maite.